Hermanos y amigos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro devocional. Hoy es martes y mi deseo es que ustedes sigan avanzando espiritualmente. Se lo digo todos los días, pero estoy hablando en serio. No es un comentario rutinario o algo así, ¿verdad? Mi deseo es que ustedes avancen espiritualmente. Hermanos, esta mañana yo estaba orando. Yo lo hago todos los días. Yo me levanto temprano, luego paso tiempo en la palabra y luego paso tiempo en oración. De vez en cuando estoy orando, el Señor se comunica conmigo. Cuando yo le estoy hablando a Él, a veces Él pone conceptos en mi mente o algo así simultáneamente. Obviamente, tales cosas vienen del Señor. Esta mañana lo hizo de nuevo y yo estaba tan emocionado que yo quería abreviar la oración. No lo hice, pero yo quería hacerlo para anotar las cosas que el Señor puso en mi mente. Entonces, ahorita yo voy a compartir con ustedes este mensaje también. Esta noche, esta mañana, no vamos a leer un versículo o algo así, pero yo voy a mencionarles a ustedes los puntos que el Señor puso en mi mente, en mi corazón, ¿verdad? Obviamente son cosas del Señor. No estaba pensando en tales cosas cuando yo estaba orando, me fijaba en mi comunicación con el Señor y de repente, y muy rápido, esas cosas me llegaron a la mente, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué debemos pedirle al Señor? ¿Qué debemos pedirle al Señor? Cuando estamos orando, cuando yo estoy orando por varias cosas, por varias personas, cosas así, por ustedes. Yo oro por ustedes todos los días, ¿verdad? Todos los días, sin fallar, ¿verdad? Pero cuando nosotros oramos, ¿verdad? En nuestra vida espiritual también debemos pedirle al Señor ciertas cosas, ¿verdad? Y son ejemplos sacados de la palabra del Señor. Eso me verificó a mí otra vez que la palabra de Dios es real. Este libro es la mera palabra de Dios. Entonces, ¿qué debemos pedirle al Señor si vamos a poder avanzar espiritualmente como el Señor quiere que vivamos? Número uno, y no se encuentra en ningún orden particular en términos de su importancia, pero número uno, la sabiduría de Salomón. La sabiduría de Salomón. La sabiduría tiene una definición. La sabiduría es la capacidad de entender las cosas correctamente y luego utilizando nuestro entendimiento para poder tomar decisiones correctas e inteligentes. La sabiduría. Cuando el Señor le apareció a Salomón, el Señor le dijo: Salomón, todo lo que tú me pidas, ¿verdad?, te lo voy a dar. Y en vez de pedirle al Señor que el Señor le come de riquezas o algo así, Salomón no le pidió al Señor que le diera dinero, él le pidió sabiduría, ¿verdad? Necesitamos sabiduría para poder identificar bien las tentaciones que nos azotan, para poder resistirlas. Debemos tener sabiduría para evangelizar correctamente, para resistir la influencia del pecado. La sabiduría es bien importante, hermanos, en la vida del cristiano. Debemos pedirle al Señor que nos conceda sabiduría. Todos la necesitamos, incluso yo. Yo necesito más. Si yo tengo sabiduría es por la justicia, el amor y la misericordia del Señor, pero siempre yo podría utilizar más. Y ustedes también, ¿verdad? Si son honestos, ¿verdad? La sabiduría de Salomón, que utilizaba la sabiduría al inicio, por ejemplo, cuando el tiempo se había apartado del Señor, pero al inicio de joven, él contaba con la sabiduría para dirigir correctamente a su pueblo. Número dos, debemos pedirle al Señor también la paciencia de Job. La paciencia de Job, ¿verdad? Hermanos, una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han pasado tiempo en oración y el Señor no contesta de inmediato y ustedes pierden la paciencia? ¡Wow! ¿De qué sirve pedirle al Señor cualquier cosa? No me contesta. No, hermanos. La paciencia de Job. Debemos tener paciencia con el Señor mientras le pedimos que Él opere en nuestra vida, que nos conceda algo. Es raro que Él nos conteste de inmediato. Debemos tener paciencia persistiendo en
oración. Pero también la paciencia se extiende también a la raza humana. Vivimos en un mundo rodeados de pecadores, ¿verdad? Personas que odian al Señor. Es muy fácil perder la paciencia con las personas que nos tratan mal, que se burlan del Señor o algo así, ¿verdad? O que andan pidiendo. Yo tengo muy poca paciencia con otras personas, honestamente, las personas que siempre piden y no quieren dar nada, ¿verdad? Ni aprecian lo que reciben. Pero la paciencia es bien importante. La Biblia habla de cómo con la paciencia poseemos nuestras almas. Así dijo Jesucristo en el Nuevo Testamento. La paciencia es muy importante. Paciencia cuando estamos esperando la respuesta del Señor, paciencia con los demás y también, hermanos, paciencia con nosotros mismos, ¿verdad? Muchas veces nos sentimos frustrados por nuestros defectos, pero nosotros somos seres humanos también, ¿verdad? Debemos perdonarnos a nosotros cuando cometemos pecado. Debemos perdonarnos a nosotros cuando nosotros no estamos avanzando espiritualmente hablando, a la vez tomando al toro por los cuernos para que sigamos avanzando espiritualmente. Es nuestra responsabilidad. Punto número 3. Debemos pedirle al Señor que nos conceda el amor de Cristo. Debemos amar como Cristo amaba cuando Él andaba aquí en este mundo, ¿verdad? La tendencia nuestra, hermanos, es juzgar en vez de amar. La tendencia es juzgar en vez de perdonar. Hermanos, necesitamos que exista el amor de Dios, tanto respecto a las personas que odian al Señor, como en el caso de nuestros hermanos en Cristo también. El amor, ¿cómo es? Es sufrido, incondicional. Debemos estudiar los 4 evangelios, observando cómo Jesucristo andaba entre nosotros, ¿verdad? Y sus actos de amor, y debemos modelar nuestra vida en la vida de Él, ¿verdad? Así vamos a lograr lo que el Señor desea de nuestra parte. El Señor desea que logremos la similitud de Cristo. Es nuestra responsabilidad. ¿Qué tal el amor suyo? ¿Ustedes realmente aman como Cristo amaba? Es nuestra responsabilidad. Yo soy culpable de no lo haber hecho también, hermanos. No me tomen mal, ¿verdad? No estoy hablando desde una perspectiva de superioridad o algo así, hermanos, ¿verdad? Yo soy también capaz de no amar. Y la Biblia dice que si nosotros no amamos, ¿verdad?, a los hermanos en Cristo, que no somos cristianos en primer lugar, ¿verdad? Entonces, la sabiduría de Salomón, la paciencia de Job, el amor de Cristo, el punto que sigue, la fe de Pablo. La fe de Pablo. Pablo, ¿verdad?, entendía que Jesucristo lo había salvado de una condición, ¿verdad?, horrible, ¿verdad? Pablo andaba matando a los cristianos. El Señor lo salvó y lo perdonó y lo utilizó. Pablo tenía fe. Hermanos, si Pablo no hubiera tenido fe, Pablo no habría abandonado su prestigio, su posición, su país, su seguridad, también su comodidad para andar pasando de un país a otro, proclamando la palabra del Señor, sufriendo reproches, sufriendo tiempo en la cárcel, sufriendo de las manos de los ladrones, cosas así. Pablo tenía fe. Y cuando las personas buscaban matar a Pablo, Pablo persistía motivado por la fe que él tenía. Sin la fe es imposible agradarle al Señor. Sin la fe es imposible que logremos la similitud de Cristo. Sin la fe es imposible que nosotros avancemos espiritualmente. Debemos pedirle al Señor que nos conceda la fe de Pablo, reconociendo, como les mencioné antes en otro devocional, que nosotros también tenemos que tomar control de nuestra fe. Entre más tiempo pasamos en este libro, hermanos, más fe vamos a tener. La fe la encontramos cuando estudiamos la palabra y luego la palabra también es como un fertilizante, un abono que
provoca que nuestra fe siga creciendo. Sin la fe es imposible avanzar espiritualmente, hermanos. Y el diablo quiere sembrar dudas. Es importante que nosotros reconozcamos también esa gran estrategia del diablo para que la evitemos. La fe de Pablo. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo. Pablo declaró eso varias veces en el Nuevo Testamento, hermanos. No debemos andar avergonzados. Debemos andar motivados por la realidad de nuestro Dios, de su mensaje, de su palabra. Debemos basar nuestra vida en la fe. Luego, también le debemos pedirle al Señor que Él nos conceda el valor de Pedro. Hermano, ¿qué está diciendo? Pedro negó a Jesucristo 3 veces. ¿Cierto? Es cierto, no lo niego. Pero después que hizo Pedro, se había arrepentido y luego estaba dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Cuando los fariseos, cuando los sacerdotes le dijeron a Pedro que él no proclamara la palabra del Señor, era prohibido, ¿qué dijo Jesucristo? Debemos obedecer a Dios en vez de a los hombres. Y él seguía proclamando la palabra a pesar de las consecuencias que él entendía que él iba a sufrir, ¿verdad? Aquí en este mundo moderno, ¿qué sufrimos? Las burlas, ¿verdad? Las personas andan chismeando de los cristianos o algo así, pero realmente, hermanos, no sufrimos mucho aquí en este mundo por la causa de Cristo. Por ejemplo, debemos evangelizar en vez de pensar así. Las personas me van a tirar la puerta, no me van a escuchar, ¿verdad? ¿De qué sirve evangelizar? No quiero que las personas se burlen de mí. No, hermanos, debemos servirle al Señor con valor. En la vida cristiana no hay lugar para los cobardes. Se lo he dicho varias veces en varios mensajes aquí en esta iglesia. Es importante que nosotros nos mantengamos valientes, como Dios le había dicho a Josué también, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué debemos pedirle al Señor si vamos a poder avanzar espiritualmente siendo vasos útiles en sus manos? Número 1, la sabiduría de Salomón. Número 2, la paciencia de Job. Número 3, el amor de Cristo. Número 4, la fe de Pablo. Y número 5, el valor de Pedro. ¿Saben qué, hermanos? Yo voy a conservar estas notas que estoy utilizando ya para proclamar este mensaje en la iglesia con más detalle en un futuro próximo. Estas cosas son de suma importancia. Le doy gracias al Señor por haberme revelado a mí, una persona tan indigna, los 5 puntos del mensaje de hoy, porque yo no había pensado en esas cosas. Entonces hay otra lección. Cuando nosotros nos comunicamos con el Señor, sí, le debemos hablar, pero también le debemos escuchar, dándole tiempo al Señor para que Él responda a nosotros espiritualmente, para que nosotros podamos incorporar la sabiduría de Dios a nuestra vida, ¿verdad? Amén, hermanos. Mi deseo es que ustedes realmente mediten en el mensaje de hoy. Es uno de los más importantes que he compartido con ustedes a través de este medio. Mi deseo es que ustedes realmente entiendan muy bien el mensaje y la importancia del mensaje que yo les he predicado hoy. Oremos. Te doy gracias, Señor, por cómo tú te comunicas con nosotros, Señor. Y te pido, Señor, que nos mantengamos alertas, listos y dispuestos para escucharte, Señor. Tu palabra, Señor, es una maravilla. Pero también, Señor, tú te comunicas con nosotros a través de tu Espíritu, pero no lo puedes hacer, Señor, si andamos distraídos por las cosas de este mundo. Debemos mantenernos tranquilos, en silencio delante de ti, Señor, para que escuchemos tu vocecita, Señor, tu voz muy queda, tu voz muy sutil, para que podamos aprender de ti y así, Señor, podemos seguir avanzando espiritualmente a través de la dirección divina que tú nos das. Te pido, Señor, que el nombre de Jesucristo sea exaltado en nuestra vida siempre. Te pido, Señor, estas cosas en tu nombre. Amén. Bueno, hermanos, he terminado por hoy. Que el Señor los bendiga ricamente.
Por favor, recuerden, hermanos, este mensaje es de suma importancia. Yo les pido que ustedes no permitan que entre por un oído saliendo por otro, porque ustedes realmente pueden avanzar bastante si ustedes ponen por obra las cosas de que hemos hablado hoy. Que el Señor los bendiga ricamente y espero verlos aquí mañana de nuevo. Bendiciones, hermanos, y gracias por su tiempo.